Pensa Veus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. En els relats més coneguts de la història diplomàtica de Mèxic durant el segle XX sol aparèixer un nom amb força, Gilberto Bosques, el cònsol que va ajudar milers d'exiliats perseguides a trobar refugi. La seva figura s'ha convertit en símbol d'una política exterior solidària en un dels moments més foscos del món, però les grans decisions rarament depenen d'una sola persona. Darrere d'aquesta política, darrere dels vaixells que van salpar i de les portes que es van obrir per els exiliats republicans, hi havia un personatge important que va tenir un paper fonamental com a diplomàtic en canalitzar la política d'asil de Lázaro Cárdenas destinada als refugiats. Un home menys conegut, però fonamental perquè tot allò fos possible. Aquest programa s'endinsa en la història de Luis Ignacio Rodríguez, un personatge discret i al mateix temps decisiu. El seu nom no sempre apareix en primer pla, però la seva influència va ajudar a construir una de les pàgines més humanes de la diplomàcia mexicana. Benvinguts i benvingudes a Pensar Veus Compartides, un espai on recuperem històries, personatges i temes actuals. Agraeixo, com sempre, la presència i la complicitat del nostre estimat Leonardo Alvarado, que ens ajuda a aprofundir en els temes del programa. I avui ens acompanya en Alonso Leal, el col·laborador de Rap Ràdio Mèxic, a qui volem agrair sincerament la seva disposició per acompanyar-nos. És un plaer comptar amb la seva participació. I sobretot, gràcies a vosaltres, l'audiència, per ser-hi programa rere programa i fer possible aquest espai. Hola, Leonardo. Com sempre, és un plaer comptar amb la teva col·laboració en aquest programa. Benvingut. Hola Miriam, un gusto y cordial saludo a toda nuestra audiencia y a nuestros invitados de hoy y al el estimado Alonso Leal, que hoy también está con nosotros. Hoy conversaremos en este programa sobre la figura de Luis Ignacio Rodríguez, un personaje fundamental para comprender uno de los episodios más trascendentales de la historia de México en el siglo XX. Alonso, un plaer retrobar-nos en Pensar Veus Compartides. Benvingut. Moltes gràcies per convidar-me, Míriam. Tal com comentava el Leonardo, Luis Ignacio Rodríguez va tenir un paper clau en un moment decisiu del segle XX. Per això, conversem sobre el paper que va jugar en una de les decisions més significatives de la política d'asil de Mèxic. ¿Y amb qui conversem sobre Luis I. Rodríguez, Leonardo? Está con nosotros el maestro en Derecho Luis Genaro Vázquez Rodríguez, nieto precisamente de Luis I. Rodríguez. Anem, sisplau, amb ell. Luis Genaro Vázquez es jurista oaxaqueño, abogado de la Escuela Libre de Derecho, especialista en sistema penal oral acusatorio, por esa misma casa de estudios. Diplomado en negociación estratégica por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Diplomado en seguridad internacional por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy y de la Universidad de Harvard. Maestro en Derecho con especialidad en juicios orales por la California Western School of Law de San Diego, California. El maestro Vázquez cuenta con más de 30 años de experiencia en el Poder Legislativo Federal como asesor parlamentario y fue director general de Asuntos Jurídicos en la Cámara de Diputados. En el ámbito de Procuración de Justicia se desempeñó como fiscal de investigación, visitador general y subprocurador de averiguaciones previas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde inició la implementación del sistema procesal penal oral acusatorio. Además, está certificado como formador de formadores en este sistema por la Conferencia de Procuradores de Justicia de Estados Unidos. Actualmente se desempeña como director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Adicionalmente, fue el prologuista del libro Ballet de Sangre de su abuelo Luis Ignacio Rodríguez, en su primera edición realizada por la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados en el año 2023. L'entrevista.
Pensaveus compartides. Rap Radio. Muchísimas gracias, maestro, por aceptar nuestra invitación. Es todo un privilegio tenerlo con nosotros. Bienvenido a Rap Radio México. Muchas gracias, al contrario, el privilegio es mío, les agradezco mucho la invitación y en nombre de la familia Rodríguez, desde luego. Pues para comenzar, creo que es importante, antes que nada, conocer a Luis Ignacio Rodríguez. ¿Quién fue Luis Ignacio Rodríguez? Gracias, pues mira, Luis y Rodríguez fue un jurista y político y diplomático guanajuatense, nacido en Silao, Guanajuato, en los primeros años del siglo XX. Él posteriormente ingresa como estudiante en la Universidad de Guanajuato, donde se titula como abogado y notario público, y empieza su carrera pública. Él tuvo un dote que era la oratoria, y la oratoria fue la que le abrió el camino en su carrera política en la época postrevolucionaria, donde pronto se vinculó al cardenismo y ahí inició su carrera. En Guanajuato pues fue diputado local en el Congreso del Estado, llegó a ser gobernador a muy temprana edad del estado de Guanajuato, y ya posteriormente, te digo, se vinculó con el cardenismo. Impresionó mucho al general Lázaro Cárdenas, quien después a la postre lo haría su secretario particular. La gente que rodeaba a Cárdenas pues era un grupo muy ecléctico, ¿no? Había revolucionarios veteranos, había militares, había intelectuales de izquierda, y al abuelo Luis Rodríguez pronto le apodaron el Pico de Oro, Sí, precisamente por sus dotes oratorias, y pues no había mitin cardenista en donde no estuviera él como uno de los oradores principales. Y entonces, al vincularse ya al gobierno del general Lázaro Cárdenas, en esa primera etapa, 1934, se incorpora como secretario particular del general Lázaro Cárdenas, presidente de la República, y pues le tocan esos primeros 4 años muy álgidos, muy complicados, porque se tuvo la crisis política del enfrentamiento que hubo político de Lázaro Cárdenas con el otro general Plutarco Elías Calles. Recordemos que esos son los últimos años del maximato, ¿no? En donde el general Calles ejerció una influencia política sobre los presidentes interinos y provisionales de México, que en aquella época duraron pues 2 años, ¿no? Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil, Abelardo Rodríguez, y ya la llegada de Cárdenas con el plan sexenal le da más estabilidad al gobierno mexicano, ¿no? Por primera vez fue electo un presidente que duraría 6 años sin posibilidad de reelegirse, por eso el plan sexenal. Y eso ya le dio más estabilidad, y pues los 2 años primeros pues hubo esa influencia política todavía del general Calles, hasta que el general Cárdenas literal lo mandó desterrar a El Paso, Texas, una avioneta que salió de Cuernavaca, y ahí fue cuando se consolida ya el gobierno de Cárdenas, también en una época muy convulsa. En Europa pues estaba la hegemonía ascendiente del nacionalsocialismo en Alemania, el fascismo en Italia, se estaba consolidando el régimen bolchevique en Rusia. Sí, era un panorama internacional muy complicado. Aquí en México pues estaba también la presión de los Estados Unidos, de Inglaterra, que buscaban con las compañías petroleras pues hacerse de los recursos naturales de México, y hasta que en el 1938 se decreta la expropiación petrolera, con lo cual
se consolida Cárdenas en ese momento como gobernante, como estadista, y cobra mucho respeto y mucha fama a nivel internacional, sobre todo en Europa. Ya cuando se desatan los primeros acontecimientos que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial, la invasión nazi a Polonia, que fue lo que desencadena la Segunda Guerra Mundial, y obviamente previamente pues estuvo el conflicto de la guerra civil en España, ¿no? El ascenso del franquismo, respaldado desde luego por el régimen fascista italiano, respaldado también por el nazismo alemán, no abiertamente, pero sí con una comunión ideológica importante, el destierro del presidente Azaña, y obviamente ahí es cuando el general Cárdenas, en el 39, pues manda a su secretario particular. Esto te habla de la confianza que había del embajador mexicano con el presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? A su propio secretario particular lo manda de embajador a Francia en un momento muy complicado en el 39, en el 40, cuando ya está el conflicto de la guerra civil española, todo lo que da, se dan ya los primeros pasos para el exilio con el cónsul mexicano Gilberto Bosques, que estaba en Marsella operando precisamente los embarques de exiliados. Y ya con la llegada de Luis I. Rodríguez como embajador plenipotenciario ante el régimen del mariscal Pétain, que se tuvo que asentar en Vichy, de la invasión y la ocupación nazi en París, que estaba también con una situación muy complicada, estaba la resistencia encabezada por el general de Gaulle, pues combatiendo literalmente desde el subsuelo parisino. Llega entonces el embajador Luis I. Rodríguez, pues a presentarse con el mariscal Pétain, y obviamente Vichy se convierte en una corte de diplomáticos de diversos países del mundo, en donde también las intrigas y la diplomacia estadista en esa época estaba todo. En las memorias de Luis I. Rodríguez se habla de cómo tenía que dialogar en secreto con el embajador británico, con el embajador estadounidense, pero al propio tiempo con el embajador ruso, con el embajador italiano, con los embajadores del Medio Oriente y uno que otro latinoamericano, ¿no? Y bueno, fue México el país latinoamericano que más le abrió las puertas al exilio republicano, ¿no? Está esa famosa entrevista con el mariscal Pétain, que está reproducida fielmente en la obra El Ballet de Sangre, que fue de la autoría de mi abuelo, que es precisamente el conjunto de memorias de su gestión como embajador de México en la Francia colaboracionista, y reproduce esa entrevista en la que el mariscal Pétain lo recibe literal en la habitación de su hotel, a pie de cama, en donde le interroga al joven embajador mexicano por qué demonios quería llevarse a una bola de indeseables que estaban prisioneros en los campos de concentración del sur de Francia. Lo único que México haría sería llevarse un gran problema. Y entonces la disertación de Luis I. Rodríguez, pues le dice, comparten nuestra alma, comparten nuestra ideología, comparten nuestra cultura, nuestra lengua, y es entonces que le transmite el deseo del general Cárdenas de llevarse a la mayor cantidad posible de republicanos prisioneros en los campos de concentración, bajo naves que tendrían el pabellón mexicano, y que al recibirlos en México les daría oportunidad de tener una nueva vida. Y es así entonces que el mariscal Pétain, a regañadientes y un tanto burlón de
de la inexperiencia del joven diplomático mexicano, acepta que por fin México se lleve a los republicanos, así también se quitaba un poco de presión Petán, que Franco exigía que esos republicanos fueran deportados a España y pasados por armas. Y así fue como se le salva la vida a miles de republicanos que estaban prisioneros en todos los campos de concentración. Y obviamente el episodio también que se destaca de esa gestión es la protección que le da el embajador mexicano al presidente en el exilio de la República Española, Manuel Azaña, quien estaba, por cierto, muy enfermo en ese momento. Las condiciones climáticas y pues, las condiciones de estar a las carreras, pues habían mermado su salud en forma importante, ¿no? Entonces era víctima de una neumonía, de unas infecciones en las vías respiratorias. Y entonces Luis y Rodríguez renta 2 habitaciones en el Hotel Midi, en Montauban, en donde les pone la bandera mexicana para darles esa calidad de inviolabilidad, que curiosamente con todo lo salvaje y lo violento que fue el régimen nazi, pues en esa época todavía había honor en las relaciones diplomáticas. No veías esos escenarios en donde, como ahora lamentablemente, incursionan e invaden fuerzas policiales las embajadas, ¿no? Sino que ahí todavía se respetó la bandera mexicana por parte de los alemanes y de los franceses colaboracionistas, y pues no podían sacar a la fuerza al presidente Azaña, que estaba resguardado en esas 2 habitaciones que prácticamente por estar cubiertas con el pabellón mexicano adquirieron la calidad de suelo mexicano. Y eran un recinto diplomático inviolable, y es así como él salva la vida de Manuel Azaña. Incluso hay un momento en el que se narra también la incursión de policías de la Policía Nacional Española, de la Guardia Civil, perdónenme propiamente dicho, el comandante Urraca, Exactamente. que era un asturiano, uno de los sicarios predilectos de Franco, y que llega con la misión de ir a ejecutar al presidente Azaña. Urraca, pues era un montañés que no era de gran estatura, era un hombre de estatura mediana, que iba armado con un revólver Mendoza, ¿no? De fabricación española. Jamás se iba a imaginar Urraca que en defensa del presidente Azaña iban a salir 2 gigantes con unas pistolas enormes. El embajador Luis y Rodríguez, mi abuelo, medía 1,95 m y portaba un arma que le regaló el embajador de Estados Unidos, una Smith & Wesson de cañón largo, como la que usaba John Wayne en sus películas, un tremendo pistolón de vaquero, y el capitán Aro Oliva, que era el agregado militar de la Embajada de México, capitán del ejército mexicano, y que por cierto había sido subcampeón de esgrima olímpica en las Olimpiadas de Berlín de 1938. Capitán Aro Oliva medía 1,98 m, y además de que era magnífico jinete, pues era un gran esgrimista, un espadachín, y también él traía un arma que era una Colt 45 Desert Eagle, el águila del desierto, era una pistola enorme. Y pues imagínate, salen esos 2. Incluso la anécdota es que hasta Aro salió en paños menores, salió en pantaloncillos literal de la cama, pero con el gorro de militar mexicano, con la insignia de capitán y esa
tremenda pistola. Entonces eso fue lo que le salvó la vida a Azaña y alejó a los sicarios franquistas. Y bueno, ya pronto el destino habría alcanzado a Azaña y murió de una muerte natural, pero protegido por la embajada mexicana, y además había un gran número de republicanos que ahí estaban adentro de la embajada y que tenían que pernoctar en el piso literalmente, y que el embajador con esa generosidad les dio acogida dentro de esas habitaciones del Hotel Midi. Y bueno, pues para culminar con esta primera parte de la intervención y que ya ustedes me hagan favor de hacer sus preguntas, pues al día siguiente los funerales, ¿no? También representaban un gran problema porque Petán no quería tener un conflicto con Franco al darle funerales de Estado al desconocido presidente de la República Española en el exilio. Los republicanos evidentemente exigían darle funerales de Estado a su presidente exiliado, y pues el pasaje histórico está que el prefecto de la policía francesa ahí en Montauban impidió que saliera el cortejo fúnebre si le ponían la bandera de la República Española al féretro. Y es así cuando Luis y Rodríguez decide ponerle la bandera mexicana al ataúd, expresándole al prefecto que para millones de republicanos será una esperanza, para Francia una dolorosa lección y para México un honor enterrar a Manuel Azaña con la bandera mexicana. Y es así como se permitió la salida del féretro, la salida del cortejo fúnebre. Con la bandera mexicana le dieron inviolabilidad al cuerpo de Azaña, a su ataúd, y fue así como fue enterrado. Y hay un momento de reciprocidad y de agradecimiento de la comunidad de los republicanos exiliados en México, cuando en 1973 muere mi abuelo en la Ciudad de México. Los republicanos piden cubrir su féretro con la bandera de la República Española. Y ese fue un momento sumamente pues muy emocionante para la familia, ver que esa comunidad de exiliados no olvidó a la persona que, gracias a sus gestiones diplomáticas, le salvó la vida a miles de republicanos en el exilio. Ustedes que vienen de un medio catalán, muchos de esos miles de republicanos españoles eran catalanes, eran comunistas catalanes, de un grupo que se les llamaba los Rojos de Ultramar, y que nunca dejaron de reunirse en secreto en Veracruz, en la Ciudad de México. Les recomiendo a ustedes, a sus escuchas, que busquen el libro de Jordi Soler, que así se llaman, Los Rojos de Ultramar, exactamente. Que, claro, está un poco novelado. El trabajo histórico que hace Jordi Soler es impecable, lo hace novelado, pero siempre está recurrentemente un personaje secundario en esa novela al que Jordi Soler no tuvo empache en no cambiarle el nombre, ¿no? Y ese personaje secundario era el embajador Luis y Rodríguez. Incluso hay un episodio muy emocionante de esa obra de Los Rojos de Ultramar, en donde están conspirando en Veracruz, ya en los años 70, lo ubica el autor entre el 71 y el 72, en donde organizan una expedición a España con el objetivo de ir a asesinar al general Franco. Y entonces hay un pasaje donde previamente
les hace una llamada el embajador Luis y Rodríguez y los previene y les dice, oigan, me llegó información de que la inteligencia española ya conoce sus planes. Entre ustedes hay un traidor que ya soltó toda la sopa, así que cancelen su operación porque si no, lo más seguro es que al aterrizar a Barajas, ustedes serán aprendidos y serán apresados y posiblemente hasta ejecutados por traición. Así que no lo intenten y desoyen el consejo del embajador, llegan al aeropuerto y efectivamente tienen un triste desenlace. Lean esa obra, es maravillosa, la verdad ojalá algún día conozca yo a Jordi Soler en persona para tener una deliciosa plática sobre ese pasaje poco conocido de la historia catalana y de la historia binacional México-España. Maestro, ya que nos platicaba pues todo este esfuerzo que hace su abuelo ante este gobierno paralelo, digamos, en Francia, en ese momento suenan como nombres de personajes muy importantes, entre ellos, desde luego, el embajador Gilberto Bosques, Narciso Bassols, Isidro Fabela. ¿Cómo era la relación? ¿Cómo se articulaban? Bueno, claro. Bueno, mira, Gilberto Bosques no era embajador, él era el cónsul. Okay. Él era el cónsul primero en París, después en Marsella. Claro, la labor de Gilberto Bosques, porque él, a diferencia de mi abuelo, él sí fue diplomático de carrera, entonces su gestión en Europa duró por lo menos unos 8 o 10 años. Y a él le tocó la parte operativa, o sea, literal, la parte de hacer el acompañamiento, documentar a los republicanos español y embarcarlos en los barcos que finalmente llegaron a Veracruz. Y obviamente pues también está documentado que entre los que documentaron no solo había republicanos, también había muchos judíos sefaradíes que para salvarles la vida del exterminio también se les hizo pasar por republicanos españoles, aunque no tuvieran nada que ver, fue por un gesto humanitario, ¿no? Esa era la diplomacia humanitaria del cardenismo, cosa que se ha perdido hoy en día, ¿no? Vemos los conflictos que hay ahora en Palestina, en el Medio Oriente, y yo les quisiera preguntar qué gobierno latinoamericano ha levantado la mano para acoger a un solo de esos, Así es. De esos exiliados, ¿no? De esos desplazados. Se ha perdido ese toque humanista en la diplomacia contemporánea. Y obviamente la galantería de la inviolabilidad de las embajadas, ¿no? Te estoy hablando que en 1940 y a pesar de las presiones brutales del general Franco sobre el régimen de Vichy, sobre el propio régimen nazi, nunca se atrevió un solo militar alemán, un solo militar o policía francés a entrar a la fuerza al recinto diplomático mexicano. Ve la guerra contemporánea, misiles que caen sobre embajadas, misiles que caen sobre consulados. Claro. Ya no se respeta esa inviolabilidad de la diplomacia, esa galantería o esa caballerosidad diplomática que había en la Segunda Guerra Mundial, hoy se ha perdido para siempre. Entonces, Narciso Bassols era el secretario del embajador, o sea, el secretario de Luis y Rodríguez. E Isidro Fabela, pues era el canciller, él era el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, había también una comunicación muy intensa. A veces era incómodo para Isidro Fabela que Luis y Rodríguez le mandara telegramas directo al presidente. No es por una cuestión de indisciplina ni de que se saltara la autoridad de su jefe inmediato, que era el canciller, sino porque eran órdenes directas del general. Hay que recordar pues, que él ante todo él había sido su secretario particular
y él recibió una instrucción directa del general presidente que era: infórmeme a mí directamente, quiero ser el primero en enterarme, ¿no? Porque si en ese momento triangulaba y le mandaba el telegrama a Isidro Fabela y esperaba que Isidro Fabela le enterara al presidente, pues iba a perder esa inmediatez en las comunicaciones, y esa inmediatez en las comunicaciones, aunque se incomodara a don Isidro, pues fue lo que posibilitó tomar decisiones inmediatas y comunicarlas con esa misma prontitud para que el encargado operativo, que era Gilberto Bosques, lograra hacer su encomienda, ¿no? Entonces fue una mancuerna que la verdad pues fue histórica en la diplomacia mexicana. Yo no recuerdo otra mancuerna así entre un cónsul y un embajador, y que además haya redundado en el salvamento de tantos exiliados, ¿no? Quizás a lo mejor la gestión en Chile, cuando fue el asesinato del presidente Allende, Gonzalo Martínez Corbalá. el embajador, el diplomático potosino, Gonzalo Martínez Corbalá, pues que también, ¿no? En la embajada mexicana tuvo oculta a la familia de Salvador Allende y a muchos intelectuales chilenos de la época, ¿no? Entre ellos a Pablo Neruda, por ejemplo, y a otras personalidades que podían caer en manos de la represión de la naciente dictadura de Pinochet. Fíjense que hay otro episodio, a lo mejor de un embajador valiente, que fue el embajador cubano Márquez Sterling. Exacto. Cuando fue la decena trágica, que fue la traición del general Victoriano Huerta, y que terminó con el asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente Pino Suárez, ¿no? José María Pino Suárez. Pues obviamente, bueno, y la tortura y asesinato de Gustavo Amadero, que era el hermano del presidente. Uh-huh. Entonces, Márquez Sterling fue también un embajador valiente, el embajador de Cuba en México, que protegió también a la familia de Madero en el recinto diplomático. A muchos de ellos logró salvarles la vida, ¿no? Y también quisiera yo hacer referencia a un emotivo pasaje. Fíjense que yo soy el menor de todos los nietos que tuvo Luis y Rodríguez. Yo soy el menor. Yo actualmente tengo 55 años. Pero el mayor de los nietos, Luis Fernando Perezegnini Rodríguez, quien actualmente vive en París, él fue durante muchos años funcionario de las Naciones Unidas. Él ya es un hombre de 80 años, y él logró reunirse en Francia con la nieta de Urraca. Y entonces, ahí está en las redes sociales. Yo le pediré a nuestro amigo que se los comparta, la fotografía de Luis Fernando, nieto también de Luis y Rodríguez, con la nieta de Urraca. Esa es una foto de un perdón histórico muy emotivo. Luis, yo tenía dos preguntas. Una ya la contestaste, que es si te tocó conocer a tu abuelo, pero igual eras muy niño cuando él murió en 73, una cosa así. Pero la otra pregunta que tengo, el 9 de diciembre de 2024 me conseguiste el placer de invitarme a la presentación del libro Boleta de Sangre en la FIL Guadalajara, como bien recuerdas. Y ahí yo me llevé una sorpresa que tiene que ver con mi pregunta, porque en todos los documentos que aparecen en la red, trabajos, homenajes del PRI, etcétera, se dice que el año de nacimiento de tu abuelo fue en 1905. Y ahí estaba en la mesa una prima tuya, y ella dijo que no, que había sido un poco más temprano. Y esto lo traigo a colación porque
Luis I. Rodríguez es nombrado embajador plenipotenciario en Francia el 1 de diciembre del 39. Si yo sigo la fecha digamos, que aparece en todos lados, tendría 34 años. En 1940, que tiene lugar la histórica entrevista con el mariscal Pétain, tendría 35 años, más o menos. Es decir, el día de la presentación me perturbó mucho, no tuve oportunidad de platicar con tu prima que dijera que no era de 1905, pero lo que es un hecho, aunque no hubiera sido de 1905, aunque no hubiera tenido 35 años, aunque hubiera tenido 40, lo que es un hecho es que era un jovencísimo embajador, ¿no? Todo lo que platicaste previamente, su biografía, fue diputado local, fue diputado federal, fue secretario particular, fue gobernador del estado, fue presidente del naciente Partido Nacional de la Revolución Mexicana, lo hizo jovencísimo. Entonces, a mí me asombra. La pregunta concreta es, ¿tú sabes exactamente qué año nació? Porque a mí me asombra todo lo que este joven abogado y diplomático hizo durante su juventud y sobre todo además lo que acabas de narrar como embajador en el régimen, frente al régimen de Vichy. Bueno, pues mira, hay dos versiones, una que nació en 1903 y otra que nació en 1905. 2 años de diferencia de todas maneras. No es mucho, no es mucho, o sea, aun cuando diéramos por sentado que nació en 1903 y que habría tenido 36 años cuando se entrevistó con el mariscal Pétain, pues sí, definitivamente, mira, era un fenómeno yo creo que propio de la época postrevolucionaria. Puede ser, sí. Ahora, yo también te quiero recordar, Cárdenas fue un presidente jovencísimo. Cárdenas tenía 38 años cuando en 1934 es electo presidente de la República. Cierto. Pero era una generación de políticos jóvenes. Claro. Que habían todos emanado de la posrevolución. Entonces, pues había de alguna manera una identidad generacional entre el presidente y sus colaboradores, ¿no? Entonces sí era una generación de políticos mexicanos, pero fíjate, educados en la socialdemocracia, no era vamos, la mentalidad del socialismo cardenista no era un comunismo bolchevique, no, era una ideología totalmente socialdemócrata, inspirada en los principios sociales de la Revolución Mexicana, donde yo creo que los hermanos Flores Magón son los que más ideología le dieron. El zapatismo, aunque no hubo propiamente una creación ideológica, pero las luchas, ¿no? O sea, la tenencia de la tierra es de quien la trabaje. Vamos, la no acumulación de riqueza en pocas manos, en beneficio del pueblo. Digo, eran postulados políticos pragmáticos que influyeron mucho en la ideología cardenista y también las ideas floresmagonistas y desde luego los postulados democráticos de Madero, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección, porque se consolidó, como te digo yo, con el plan sexenal, la estabilidad del régimen político mexicano, de ya no más golpes de Estado, ya no más reelecciones, que daban lugar a atentados o asesinatos de presidentes, ¿no? El caso de Álvaro Obregón, sino que ya, a ver, vamos a hacer un presidente de 6 años y que ya no se va a poder volver a reelegir. Y esa fue una regla no escrita de la política mexicana que le dio estabilidad y que, si bien es cierto, el presidente tiene una serie de atribuciones constitucionales, pero también de facultades metaconstitucionales que le dan un enorme poder. El único límite a ese poder es el tiempo.
concluye su mandato, concluye su poder y así verás que esa fue la fórmula que a México durante el siglo XX, a partir del general Cárdenas, se acabaron los golpes de Estado. Claro, Tú revisas la historia de otros países latinoamericanos y todos tuvieron golpes de Estado, incluso claro. las democracias que hoy son estables como Chile, como Uruguay, todos tuvieron Claro. golpes de Estado militares excepto México. Claro. Y eso que México tuvo dos generales que consecutivamente fueron presidentes, pero ya Lázaro presidentes Cárdenas y civiles. Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho, exactamente. E incluso ya cuando el general Enríquez quiso ser candidato, Así es. no hubo golpe de Estado. Vamos, una fórmula cardenista que le dio esa característica de estabilidad a la institución política mexicana. Luis Genaro, y aprovechando mi turno, ya lo voy a perder, pero otra cosa que me asombra, suponiendo que haya nacido en 1903, la entrevista con Petán fue el 8 de julio de 1940, él iba a cumplir apenas 37 años. Esa entrevista que tú narraste ahorita brevemente, en la cual él concedió, obtuvo el permiso de parte del presidente para que salieran los refugiados, sin eso no hubiera podido operar Bosque, imposible, permíteme. Evidentemente. Pero lo que me llama muchísimo la atención es, se nos olvida, está narrada en las memorias de tu abuelo, la desarrolló en francés. O sea, no claro. solo era pico de oro en español, sino en francés. Él convenció al presidente de la República en francés. Así ¿no? es. Lo cual me sigue pareciendo más asombroso todavía. Así es, efectivamente, esa entrevista se hizo en francés. Y yo creo que el dominio del francés fue el que también favoreció que el presidente Cárdenas lo mandara, ¿no? No nada más porque era uno de sus colaboradores más cercanos, sino porque además dominaba el francés. ¿Dónde aprendió a hablar Luis y Rodríguez francés? Esa es una buena pregunta. Seguramente en Guanajuato, seguramente en su época de estudiante. Ahora, déjame decirte que después, es decir, cuando se le reconcentra a México después de su histórica gestión en Francia, brevemente se viene Luis y Rodríguez, después de ser embajador, Cárdenas, para garantizar, digamos, una transición pacífica de su presidencia a la de Ávila Camacho, nombran a Luis y Rodríguez como presidente del Partido de la Revolución Mexicana. Así es. El partido en el poder era el Partido Nacional Revolucionario. Que Cárdenas transformó. Bajo esas siglas fue electo Lázaro Cárdenas. Así es. Y entonces, precisamente, en esa transición de la posrevolución, de gobiernos inestables, efímeros, del maximato, para la consolidación del nuevo sistema político mexicano presidencialista, tuvieron que transformar al partido de PNR, que el PNR fue surgido de la Convención de Aguascalientes. Desde ahí viene la gestación del PNR. Y entonces, ya para darle estabilidad, lo transforman en el Partido de la Revolución Mexicana y eligen como primer presidente del PRM a Luis y Rodríguez. Es decir, a Luis y Rodríguez le toca el proceso electoral en el cual fue electo Manuel Ávila Camacho. Así es. Manuel Ávila Camacho, pues precisamente para consolidar su presidencia, prescindió de todos los cardenistas. Entonces, obviamente, el político más influyente en ese momento, más conocido en los medios de comunicación, en las esferas políticas cardenistas, era Luis y Rodríguez. Por eso lo vuelve a mandar de embajador. Y lo manda de embajador a Canadá, precisamente por su fluidez en el francés, lo mandan de embajador a Ottawa. Y ya después de que concluye su gestión en Canadá,
que por cierto, hace un año le hicieron un homenaje en la Embajada de México en Ottawa a la gestión de Luis y Rodríguez en Canadá. Lo nombran embajador de México en Chile. Sí, lo más lejos que se pudiera, ¿no? Así fue como se consolida la trayectoria diplomática de Luis y Rodríguez. Y pasando también por Venezuela, es decir, fue embajador de México en Venezuela, fue embajador de México en En Chile, Guatemala también, con López Mateos. así es, y fue embajador de México en Canadá y en Francia, ¿no? Y concluye como senador de la República por el estado de Guanajuato. Sí lo conocí, tenía yo 3 añitos 3 años. y me dicen que le daba mucha gracia que siempre cuando veía yo que se iba a parar yo corría a darle su bastón y se encerraba largas horas en su despacho y a todos los nietos adolescentitos los corría de su despacho y era a mí el único al que jalaba y me enseñaba las fotos de sus memorias, de sus históricas gestiones. Pues Pues sí, así es, sí. agradecerles mucho esta entrevista, pues que se siga conociendo la memoria histórica. Sí, sin duda alguna que Luis y Rodríguez fue un hombre de visión, de acción y cuya trayectoria como político, como diplomático, pues dejó un impacto real y también histórico. Creo que su liderazgo, su poder de decisión, su compromiso con la justicia marcaron caminos y abrieron oportunidades para muchísimos exiliados, entre ellos mis abuelos y mi padre. Y creo que, bueno, además nos recuerda que Luis Ignacio Rodríguez, que el verdadero legado se construye con trabajo, se construye con convicción y con resultados, y que actuar con firmeza y humanismo puede cambiar la historia y el futuro de mucha gente. Muchísimas gracias, maestro. Nos honra que nos haya acompañado y compartido todas estas reflexiones sobre la vida y el importantísimo legado de su abuelo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y si tienen oportunidad busquen al escritor Jordi Soler, Sí, que él también anotado está. investigó mucho a ese personaje. Agraeixo molt a en Leonardo Alvarado i a l'Alonso Leal per la seva participació en el programa i per sempre sumar amb la seva presència i col·laboració. I per descomptat, gràcies a tota l'audiència per ser-hi amb nosaltres i fer possible aquest espai. Fins la propera setmana al mes de Pensaveus Compartides. Esperem que l'exemple, la força i el compromís de Luis Ignacio Rodríguez es vegi replicat per les autoritats i la societat en la defensa dels drets de les persones migrants i exiliades i en la construcció de societats més justas y humanas. Recordamos a la audiencia que vive en Ciudad de México y también a aquellos que estén en Ciudad de México o vengan de vacaciones, que en el conjunto presidencial de Los Pinos, en la casa de Lázaro Cárdenas, en la planta alta de este recinto, hay una exposición permanente dedicada al exilio español, parte del testimonio histórico del sexenio de Lázaro Cárdenas.